Shalom, amados hermanos, bienvenidos a Hablemos acerca de cómo están, bienvenidos a este tiempo de aprendizaje de las Escrituras. Como siempre, perseguimos a Adonai para conocerlo, para conocer sus Escrituras desde el entendimiento hebreo. Y hoy tenemos un tema muy importante, un tema interesantísimo que se basa acerca de nuestra emuná, acerca de los fundamentos de nuestra creencia en el Adón Yeshua en las Escrituras, y que no se habla, se pasa por alto, pero el día de hoy vamos a entender estas palabras que pronunció, o más bien que envió en esta carta a los romanos Pablo, o en hebreo Shaul, hablando acerca de la ley y acerca de la gracia, como tenemos en nuestras Biblias traducido al español del texto griego. Pero también vamos a ver desde el texto hebreo cómo lo encontramos, qué nos dice el texto hebreo acerca de este versículo. Vamos a dar gracias a Adonai y ya vamos a comenzar. Gracias, Padre, te damos por ese tiempo, te damos gracias, Padre, te pedimos que nos des entendimiento en tu palabra, Padre, en este tiempo que estamos poniéndote, Padre, en primer lugar en este tiempo para aprender de tu palabra. En el nombre de Yeshua, nuestro Adón, te damos gracias porque aquí estamos para aprender, Padre. Disponemos nuestro corazón a tu Ruach, Padre, y gracias porque tú nos das firmeza, perseverancia en tu Torah, para que cada día podamos ser, Padre, corregidos y ser, Padre, buenos y mejores para ti. En el nombre del Adón Yeshua, amén. Voy a saludar a los hermanos que están en la transmisión. Está la hermana de Yanira Santiago, Shalom, hermana, bienvenida. La hermana Rosa María López, Shalom, ¿cómo estás, Rosita? La hermana Cristina Stork, Shalom, hermana. La hermana Denis Beulá, Shalom, bienvenida. Elisheva, ¿cómo estás, hermana? Ofelia, ¿cómo estás, hermana? Javier David, María Hernández. También está la hermana Loida Reika, Shalom, Reika. Jefzibá también, Shalom, Jefzibá. Ofelia dice Shalom, hermanos, bendiciones, amén. Qué bueno poder compartir con todos ustedes, hermanos, este tema tan importante. Y como ya he dicho, estas palabras que las vamos a encontrar, ya las vamos a leer en Romanos 6, 14 al 15, que nos habla acerca de estar bajo la ley o estar bajo la gracia. ¿Qué significa esto? Ya vamos a ver, vamos a entender esto desde el entendimiento hebreo, según cómo Adonai nos ha instruido en su palabra. Pero primero vamos a explicar un poco acerca de estas palabras y el por qué se dejan de lado, ¿no? Porque muchos dejan de leer las cartas de Pablo por no tener entendimiento en ellas, porque lo catalogan de ser un blasfemo, de no guardar la Torá de Elohim, y eso es no conocer a Pablo. Digo, yo tampoco conocí a Pablo, no, sino de la forma en que él habla y que él pertenecía al camino de Yeshua. Él había visto al Adón Yeshua en visión y él recibió el llamado a ir a los pueblos, a las naciones, llamados los gentiles. ¿A qué? A testimoniar acerca de su servicio en el Adón Yeshua, y el Adón Yeshua habló perfectamente, ¿sí?, y muy claro acerca de los mandamientos y la Torá. Y Shaul o Pablo no iba a decir algo contrario a lo que dijo Yeshua, porque Yeshua lo mandó, es un mensajero de Yeshua. Entonces, ¿cómo él va a contradecir a Yeshua, que dice: el que me ama guarda mis mandamientos? No es posible. Pero muchos dicen que Pablo se desvió y él dejó de guardar la Torá y él se hizo gentil, y por eso no lo vamos a leer. No digo que las cartas de Pablo son como la Torá, no. Hay que leer la Torá primeramente, ¿no? Pero las cartas de Pablo nos van a hacer entender muchas cosas acerca de nuestra emuná, acerca de los mandamientos, con consejos, con palabras de sabiduría de un hombre de Elohim, ¿no? Entonces, vamos a leer primero a Pedro, que dice en 2 de Pedro 3:16, este es un versículo muy conocido, dice: y consideren la paciencia
Vamos a empezar por el 15. Consideren la paciencia. La palabra paciencia viene del hebreo tikva, que es esperanza, que se traduce al griego como paciencia. Entonces, vamos a leerlo como dice en hebreo, ¿no? Consideren la esperanza de nuestro Adón. Adón significa amo o señor, como salvación, Yeshua, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. ¿Ven? La sabiduría del Adón Yeshua. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, ¿de qué? De la sabiduría, de la salvación del Adón, de la esperanza, ¿sí? De la perseverancia, de la emuná en los mandamientos, ¿sí? Y en estas cartas, ¿sí? Hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras. Está hablando de qué? De las escrituras sagradas, de la Torá, los profetas, los escritos, que son torcidos por estas personas para su propia perdición o destrucción. ¿Sí? Entonces es algo muy común en esa época el torcer, era algo muy común el torcer las palabras de Pablo para su propio beneficio y su propia perdición. ¿Sí? Porque las palabras de Pablo eran difíciles de entender. ¿Por qué? Porque la gente no conocía la Torá, los mandamientos. Él le hablaba a las personas de las naciones. ¿Sí? Vamos a ver Romanos 6, 14 al 15 y lo vamos a explicar. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Esto es tomado de la Reina Valera 1960, que es traducida del texto griego. Pero nosotros tenemos, además de este texto que está muy claro, ¿no? Pero tenemos, gracias a la voluntad de Adonai, que Él nos permite conocer textos del Nuevo Testamento en hebreo, ¿sí? Para el que no sabe, el Nuevo Testamento no fue escrito en griego, como muchos dicen, ya que, bueno, dicen que los textos griegos son los únicos que permanecen, pero no es verdad. Hay muchos textos hebreos, manuscritos del Nuevo Testamento en hebreo, que no son traducciones del griego, ¿sí? Y esto nadie lo lee, nadie los va a buscar y los lee, y esto está en línea, pero nadie los lee y nadie puede verificar qué dice ahí en este texto hebreo, ¿sí? Porque no se habla de eso. Y no es una traducción del griego, ni del arameo, ni de la siríaca, no. Es una copia de un texto hebreo. ¿Por qué? Porque una persona que sabe hebreo va a entender que las palabras que están ahí son hebraísmos. Es la manera de hablar de ellos. No es una traducción de un texto griego o de arameo. Como sí los hay. Hay muchos que son traducciones del griego, traducciones del arameo, traducciones de la siríaca. Hay muchos. Pero hay otros textos que son copias de textos hebreos. ¿Sí? Y Adonai me ha permitido encontrar estos manuscritos para darlos a conocer a ustedes y ver qué dice en realidad este versículo. ¿Sí? Y Adonai ha sido muy bueno conmigo primeramente, con mi familia y con los hermanos de la congregación y con ustedes, que lo puedo compartir con ustedes en este tiempo. Vamos a leer este versículo en la versión hebrea del libro de Romanos, ya que Pablo lo escribió en hebreo, él hablaba en hebreo, con hebraísmos. Vamos a ver que no hay ninguna manera de que sea una traducción de griego, porque el griego no sabe ni lo que significan estas cosas que vamos a leer ahora. Dice de esta manera: y el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están ustedes debajo del dat. Dat significa decreto en hebreo y se refiere al decreto de la Torá, sino debajo de las tovot, no de la gracia, de las tovot, que significa bondades. ¿De quién? De Elohim, de las bondades de Elohim. Qué diferente, ¿no? Y sigue diciendo, ¿qué? ¿Podremos hacer pecado de algo, ya que no estamos debajo del decreto, sino debajo de las bondades? Has de shalom. Eso es un hebraísmo que significa completamente lejos esté eso de nosotros. Es un rotundo no. Un rotundo no. Esta palabra, esta frase, mejor dicho, has de shalom,
Era muy común en la época de Pablo, de Yeshua, o sea, por ejemplo, cuando una persona recibía noticias de algo muy grave de que había pasado, ¿no? Que habían robado una casa, que habían matado a una persona, o que había muerto un familiar, ¿no? O algo muy fuerte, ¿no? Que había sucedido, o que se había incendiado una casa, una mala noticia, ¿no? Esta persona decía, Hasbe Shalom, ¿no? Qué malo esto. Elohim no permita, ¿no? Lo que ha sucedido, o cuando algo estaba por suceder, Hasbe Shalom, completamente esté lejos de nosotros esta maldición. Era un rotundo no. Y esta frase era muy común en ese tiempo. Y Pablo aquí la menciona. Vemos que es un hebraísmo. Y él dice, podemos pecar, ya que no estamos debajo del decreto, sino debajo de las bondades. En un rotundo no, completamente lejos esté de nosotros. Has no se sabe bien qué significa algo malo. Shalom no significa paz aquí, sino que significa completo. La palabra shalom literalmente significa plenitud. Entonces se traduce completamente lejos esté de nosotros este mal, ¿no? Es una traducción interpretativa. Entonces, aquí Pablo lo está explicando. El pecado no gobernará sobre ustedes. Si el pecado gobierna sobre nosotros, ¿qué pasa? Porque dice, el pecado no gobernará sobre ustedes porque no están debajo del decreto. Esta palabra decreto se utilizaba mucho para referirse al decreto de la Torá, del mandamiento. ¿Sí? Lo podemos ver en versículos como en las cartas de Santiago en hebreo se utiliza mucho, ya lo vamos a ver. Y en todo el Brit Hadashah, también en el libro de Daniel, en el libro de Esdras, se utiliza mucho esta palabra dat, que significa ley o decreto. En Daniel se utiliza para un decreto de un rey, ¿sí? Del rey de Persia, o también se utiliza para la Torah, la ley de Elohim. ¿Sí? Básicamente es una ordenanza. ¿Sí? ¿Y qué significa no estamos bajo el decreto? Vamos a leer otra vez. Shaul dice, el pecado no gobernará sobre ustedes porque no están debajo del dat, debajo del decreto. Si estuviéramos bajo el decreto, el pecado gobernaría sobre nosotros. No es así. Porque aquí dice, el pecado no gobernará sobre ustedes porque no están debajo del decreto. Si nosotros no estamos debajo del decreto, no quiere decir que no tenemos que guardar la Torá. Esa es una mala interpretación de esta enseñanza que está diciendo Pablo. Vamos a dar un ejemplo de lo que está diciendo. Voy a dar un ejemplo acerca de una mujer en su casa. Si una mujer debe supervisar su casa, ¿no? Una mujer es ama de casa, tiene que limpiar, tiene que cuidar de sus hijos, ¿no? Ella debe supervisar todo en su casa. Si ella no lo hace de esta manera, sino que su casa la gobierna a ella, ¿sí? Como el pecado gobierna, ¿no? Aquí la casa la gobierna a ella estará debajo de su casa, es decir, su casa se enseñorea de ella. Pero si ella supervisa su casa de manera correcta, su casa estará debajo de ella. Es decir, ella se enseñoreará de su casa, ella tiene el control de su casa. Entonces, es así este ejemplo que está poniendo Pablo. Si lo tomamos en el versículo de Romanos, versículo 14, el pecado no gobernará sobre ustedes porque no están debajo del decreto. ¿Sí? O sea, el pecado estará debajo de nosotros, no nosotros debajo del pecado. Porque nosotros guardamos los mandamientos y el pecado no nos gobierna. Por eso no estamos debajo del decreto, porque el decreto nos sería de testigo contra nosotros, nos acusaría. ¿Sí? De la misma forma tenemos que entender estas palabras de Pablo. Si nosotros pecamos, estamos debajo del decreto. El decreto se enseñorea de nosotros. ¿Y por qué? Porque el decreto tiene el poder para acusarnos, testificar contra nosotros. La Torá dice, esta persona está pecando, esta persona no me está guardando. Entonces testifica contra nosotros y por eso está sobre nosotros.
Por eso Pablo dice, ustedes no están debajo del decreto. No porque no lo están guardando, sino porque lo están guardando. Es todo lo contrario. Ustedes están guardando el decreto, por ende, ustedes no están siendo, digamos, esclavos, ¿sí? No están siendo acusados por este decreto. Deuteronomio 30:19 dice de esta manera: hago testigos contra ustedes hoy al cielo y a la tierra, la vida y la muerte he puesto delante de ti, la bendición y la maldición. Escoge la vida a fin de que vivas tú y tu simiente. ¿Ven? Adonai pone testigos. Adonai pone testigos contra nosotros. Y la Torá es testigo contra nosotros. Si nosotros no la guardamos, estamos debajo de la Torá. Porque la Torá testifica contra nosotros acusándonos que no estamos guardándola. Pero si no pecamos, no estamos debajo del decreto, sino sobre él. ¿Sí? Caminamos las sendas de Yeshua y nosotros nos enseñoreamos de él, ¿sí? Porque vivimos en el decreto, ¿sí? Nosotros tenemos una manera de vivir en la Torá. Eso quiere decir que nos enseñoreamos y no la Torá de nosotros, ¿sí? Es decir, nuestra obra continuamente está en base al decreto de la Torá. Eso nos va a posicionar debajo de las bondades de Elohim. Podemos entender que la bondad de Elohim está aquí, el decreto está aquí y nosotros estamos aquí en el medio. Entonces nosotros estamos sobre el decreto y estamos debajo de las bondades. Estamos sobre el decreto porque estamos guardando la Torá y estamos debajo de las bondades porque Adonai es bueno y nos bendice. ¿Por qué? Porque guardamos el decreto. Eso es lo que está diciendo Shaul. No que no guardemos la Torá. Y esto es algo súper, digamos, contradictorio, controversial, ¿no? Y los que dicen nosotros no estamos bajo la ley, sí están bajo la ley, porque no la guardan. ¿Ven? Es todo lo contrario. Porque si no guardas la Torá, estarás debajo de ella. Pero si la guardas, estarás por encima de ella. Serás señor del decreto. Por ende tienes la bendición de Elohim, como dice aquí en Deuteronomio 30:19, he puesto delante de ti, la bendición y la maldición. Escoge la vida, a fin de que tú vivas y tu simiente. Esa es la bondad de Elohim, esas son las bondades de Elohim. ¿Sí? ¿Por qué? Porque guardamos, ¿qué? El mandamiento, el dat, el decreto del rey. Y no estamos en desobediencia, porque si no nos acusaría testificando contra nosotros. ¿La bendición qué es? La bendición, la palabra bendición en hebreo se pronuncia brajá y viene de la palabra berej, rodilla. ¿Por qué? Porque el que bendice se arrodilla, no es que el que es bendecido se arrodilla, no, en hebreo es al contrario, todo es al contrario en hebreo. Entonces, el que bendice se arrodilla. Entonces cuando Elohim nos bendice, Él se inclina a nosotros y nos da su bondad, su bendición, su brajá. No es un rey tirano que está ahí sentado en el trono, ¿no? Mirando con altivez a todo su pueblo, no, sino que Él se inclina a su pueblo y dice, a ver qué necesita mi pueblo, ¿no? Y Él juzga la causa de su pueblo. Así es, eso es brajá, eso es bendición. ¿Y qué es maldición? Maldición en hebreo se pronuncia kalal y viene de la palabra kal, que significa ser insignificante, ser algo veloz, que pasa por alto. ¿Sí? Algo veloz, rápido, insignificante, ¿sí? Que no tiene importancia. Eso significa kal. Y kalal es maldición, desprecio, menospreciar,
insignificancia. Entonces, si Elohim ve que nosotros no guardamos el decreto, Él nos va a menospreciar, porque nosotros menospreciamos a Elohim. Él bendice al que lo bendice y Él menosprecia al que lo menosprecia, ¿no? Entonces, no es una maldición de brujería, sino que es un desprecio de Elohim. Elohim, sí, es peor que una maldición de brujería. ¿Sí? Y eso es la verdadera maldición, el ser despreciado por Elohim. Pero el que es su hijo es el que está en la bendición, el que él se inclina, al que él se inclina. Por eso él dice, guarden mi palabra. ¿Cómo Shaul va a decir, ustedes no están bajo la ley? ¿No? Como se entiende en las religiones, y ya no tienen que guardarla porque ya son libres de la maldición. No, no es así. No es de esa manera. Elisheva dice, entonces se confunde que Yeshua ya perdonó todo pecado como lo entiende en el cristianismo. Bueno, Elisheva, Yeshua perdona todo pecado que nosotros hayamos hecho si nosotros hacemos teshuvá. Y Él perdona estos errores nuestros. ¿Sí? Quisiera que me especifiques bien tu pregunta o tu comentario acerca de esto. Yolanda dice, un ejemplo también sería el de tránsito. Cuando una persona transgrede la ley de tránsito, entonces la persona está bajo la ley de tránsito y no está en el estándar de la ley de tránsito. Correctamente, de esa manera es como se tiene que entender. De esa manera, Yolanda. ¿Sí? Adonai nos da el entendimiento para poder conocer estas cosas y no malinterpretarlas y caer en la maldición, en el desprecio de Elohim. Porque Él bendice al que guarda su palabra. Entonces, Shaul no está hablando en contra de la Torah, sino a favor de ella. Además de Pablo, también está este hombre que se llamaba Jacob, que fue traducido como Santiago, pero él se llamaba Jacob, no Santiago. ¿Sí? Y es curioso porque el nombre Jacob se varió tanto, ¿no? Que en inglés es James, ¿no? Que en español James es Jaime, y en español a veces es Santiago, y el nombre Diego también viene de Jacob, ¿no? El nombre Tiago. Una gran variedad de nombres se formó del nombre Jacob, que es tan sencillo como traducir Jacob, ¿no? La carta de Jacob, no de Santiago. Pero bueno, vamos a leer Santiago 2, 8 al 11, Jacob, en hebreo. A ver qué dice este hombre de Torá, que era siervo de la don Yeshua y hermano de la don Yeshua. Dice así, si ustedes hacen el decreto, utiliza la misma palabra, dat. Si ustedes hacen el decreto conforme está escrito en la Torá, en la instrucción, porque Torá no significa ley, sino instrucción, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, harán bien. Pero si ustedes miran al hombre, o sea, ustedes muestran favoritismo por él, harán pecado y serán castigados por el decreto como transgresores. Estarán debajo del decreto porque serán castigados por el decreto. Ahí está diciendo lo mismo que Shaul. Porque si uno establece toda la Torá, toda ella, pero peca en uno, él es culpable en todo. Porque este dijo, no adulterarás, también él dijo, no asesinarás, y si tú no adulteras, pero haces asesinato, tú transgredes el decreto, y por ende tú estás debajo del decreto. Y lo vuelvo a repetir, los que dicen que no están debajo del decreto, porque no lo guardan, ¿no? Sí están debajo del decreto, porque no están guardando el decreto. Nosotros que sí guardamos la Torá, estamos en las bondades del Adón, y estamos sobre el decreto. No estamos. ¿Amén? Entonces vamos a seguir leyendo lo que dice Santiago, Jacob.
Pero el que mira con plenitud el decreto, dat, el decreto del gozo, esto fue traducido en la versión griega como la ley de libertad, no tiene ningún sentido de traducción, ¿no? Se podría haber traducido como el decreto del gozo, ¿no? Y lo establece y no olvida lo que escuchó, sino que lo hace, este será kadosh, apartado, santo, en todas sus obras. Esto es lo que dice Santiago, Jacob. Entonces, ¿cómo Jacob va a contradecir a Pablo? ¿Cómo va a contradecir a Pablo si están diciendo lo mismo? Solamente que las palabras de Pablo son difíciles de entender y Jacob habla claramente. Elisheva, dice, en lo que se conoce como gracia, se cree que no es necesario guardar la Torá. Así es, eso es lo que se cree, ¿no? Porque eso es la doctrina que se ha formado acerca de este versículo, cuando ni siquiera habla de gracia, sino de bondad de Elohim. Y es una mala traducción, y esa mala traducción se desembocó en una mala doctrina, en una mala enseñanza de este versículo, ¿sí? Pero guardar la Torá es la que nos va a hacer que estemos bajo las bondades de Elohim. Porque Elohim va a mostrar, si queremos decir gracia, va a mostrar gracia a nosotros, favor a nosotros, porque estamos guardando su palabra. No tiene sentido que Él muestre gracia si no estamos guardando su palabra. Javier dice, ahora entiendo que en el cristianismo se agarran de eso, diciendo que estábamos bajo la gracia y ahora veo que eso es una licencia para pecar en esa religión. Así es, hermano. Así es un malentendido, es un rechazo rotundo a la Torá de Elohim. Que, bueno, hay una negación y hay un velo sobre esas personas que no pueden ver la Torá del gozo. Como dice ahí, el gozo de la Torá, el gozo del decreto de Elohim, que nos trae que las bondades de Elohim. Todo lo contrario a lo que se dice. Y Elohim es bueno, porque Él nos da a entender estos versículos que se han malentendido grandemente. Entonces, podemos ver a Pablo, ¿sí?, a Shaul en hebreo, hablando acerca del decreto, de que hay que guardar el decreto, a Santiago, a Jacob en hebreo, hablando de que hay que guardar el decreto completamente, porque si tú transgredes uno, eres culpable en todo, y por eso estarás debajo del decreto, porque será para acusación delante de Adonai, para tu acusación, ¿no? Entonces ellos están hablando de la misma cosa, no están diciendo cosas diferentes, pero era común malinterpretar las palabras de Pablo, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, que se malinterpretaban las palabras de Pablo aún en ese tiempo, no solo ahora, no solo hace 100 años, sino hace 2000 años, las palabras de Pablo eran malinterpretadas y el nombre de Pablo era un nombre, maldecido por personas que no entendían sus palabras. Hechos 21, 18 al 24, dicho sea de paso, no voy a leer la versión griega, sino la versión hebrea, dice esto. Y al día siguiente estábamos con Poilus. ¿Quién es Poilus? Poilus es Pablo, en hebreo, viene del griego polos. Ese fue el nombre griego que él adoptó, Polos, que se fue traducido luego como Paulos, y luego como Paulo, y luego como Pablo, y en hebreo se pronunciaba Poilus, Poilus le decían, ¿no? Entonces estábamos con Poilus junto a Jacob es Santiago, junto a Jacob, porque estaban junto a nosotros todos los ancianos. Y él les dio el shalom, o sea, un saludo, y habló Poilus a Jacob acerca de los lugares, lo que había hecho para Elohim en los pueblos para su servicio, o sea, todas las cosas que había hecho en su servicio a Elohim, ¿no? En los pueblos, en las naciones. Le contó todo, ¿no? Y porque escucharon ellos, alabaron a Elohim
y le dijeron, mira tú, hermano mío, cuántos miles hay entre los judíos que creyeron, y todos aquellos son celosos del decreto, del Dat, o sea, de la Torá de Elohim. Pero dicen ellos acerca de tu nombre que enseñas tú a que rompan el decreto de Moshe a todos los judíos que hay entre los pueblos. Y también diciendo que no circunciden a sus hijos ni anden en el decreto del testimonio. ¿Cuál es el decreto del testimonio? La Torá. O sea, se hablaba, se decía en ese tiempo que Pablo era un judío que se había convertido a los gentiles, al cristianismo, ¿no? Y decían, bueno, este hombre ya no guarda la Torá, y les estaba enseñando a los judíos de la diáspora que ya no guarden la Torá, que ya no circunciden a sus hijos. Eso no era verdad, eso era mentira, eso era una maldición al nombre de Shaul. Eran palabras afiladas hacia él, que no eran verdad. Sigue diciendo, por el bien de todos nosotros, necesitas escuchar esto que viene de nuestra boca. ¿Sí? Y esto es una manera hebrea de hablar. Imagínense, es una manera diferente de hablar al griego. Haz lo que te enseñamos. Hay para ti 4 hombres que han prometido votos, tómalos y purifícate con ellos, y paga acerca de ellos los gastos para que rasuren sus cabezas. Y escuchen bien estas palabras. Y sabrá todo hombre que todo lo que se dice sobre ti es mentira. Lo está diciendo Jacob, lo están diciendo los ancianos. Es mentira. Es mentira lo que se dice de él. Que él dice que no guarden el decreto de Moshe, que no circunciden a sus hijos, ni anden en el decreto del testimonio. Es mentira. Porque se malinterpretaban sus palabras. Y tú guardas el decreto con shalom, o en plenitud, o sea, completo. Tú lo guardas, entonces ¿cómo es que tú dices que no lo guarden? Es mentira, si tú lo guardas, ¿no? Y dice, acerca de aquellos que creen de los pueblos, hemos escrito que ellos deben guardarse de los huesos de los sacrificios de los ídolos, de fornicaciones, de estrangulado y de sangre. Esto se define muchas veces como una ley de los gentiles, ¿no? La ley noajina, creo que se le llama. Eso es una tontería, porque eso era una base para los gentiles que creían en Yeshua. Eso era una base, un fundamento, porque ellos leían la Torá y escuchaban la Torá en las sinagogas cada Shabbat. Sí, eso está en el Concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos, de igual manera, ¿no? Y ellos, como fundamento, tenían que no acercarse a esos huesos de animales sacrificados a los ídolos, ¿no? Ni comer de ellos, ni tampoco fornicar, ni comer de estrangulado. ¿Estrangulado qué era? Era que ellos mataban a los animales ahorcándolos. Eso es una crueldad. ¿Ven qué es la Torá? Ellos estaban enseñando la Torá, pero era una base para que ellos no sean aturdidos, ¿no? Ellos eran gentiles y debían aprender de a poquito, como nosotros. ¿Sí? Entonces les pusieron esos fundamentos para que luego vayan aprendiendo más las cosas y no comer sangre. Eso se les dio a los gentiles. ¿Cómo es que el cristiano dice, bueno, yo puedo comer sangre, ¿no? Si aquí Jacob está diciendo que se les dijo a los gentiles que no coman sangre, ni eso guardan. Ahora, o sea, esto es una evidencia grande de que es una negación rotunda a lo que dicen las Escrituras. No solo lo que dice la Torá, sino de la manera de enseñar de estas personas que eran siervos de Yeshua y que ellos habían puesto esto para los gentiles de los pueblos. ¿Sí? Y es la Torá dice que no coman sangre. Ellos les enseñaban la Torá, no era nada diferente ni una ley no ajena, no, era la Torá, solamente que era una base para que ellos puedan de a poquito ir aprendiendo. Robert dice, hermano, ¿qué versión podemos adquirir que nos ayude a entender y encontrar el hilo conector entre el antiguo pacto y el pacto renovado? Shalom. Esa versión no existe, hermano. No existe una versión de la Biblia que puedas tener una conexión, ya que las versiones
de la Biblia, del Nuevo Testamento, están todas traducidas del texto griego. No existe ninguna versión que esté traducida del texto hebreo del Nuevo Testamento, en la que, bueno, he estado trabajando y estoy trabajando en este tiempo. Ya he traducido 3 libros del Nuevo Testamento que están disponibles gratuitamente. Solamente tienen que enviarme un mensaje y yo se los enviaré por PDF. Es el libro de Santiago, el libro de Judas y el libro de Apocalipsis en hebreo. Estos son tomados de un manuscrito en hebreo que tiene evidencias de autenticidad lingüísticas, que es tomado de una copia hebrea. Además hay un manuscrito, un códice completo del Nuevo Testamento en hebreo, ¿sí? Y de ese códice he tomado estos versículos. Pero en cuanto a las versiones de la Biblia, no hay ninguna que esté traducida de esta manera. Hay que, Adonai es el que nos da el entendimiento, ¿no? Y para eso estamos los siervos de Adonai, para dar a conocer a ustedes estos textos y también la manera correcta de entender las Escrituras. También yo he trabajado en la traducción de la Torá y parte del Tanaj, estoy en el proceso. De igual manera, si ustedes desean esta traducción, yo puedo enviárselas por privado. Ustedes me tienen que enviar el mensaje y yo se los voy a enviar gratuitamente, no tienen que pagar nada. Deyanira dice: lo triste es que confunden el legalismo con obediencia y creen que la ley es esclavitud cuando es todo lo contrario. Así es, hermana. Se confunde y se crea un pensamiento contrario a lo que es en realidad. Robert dice: por favor envíelo al grupo Shalom. Hermano, yo ya lo he enviado al grupo del Instituto de la Identidad Hebrea. Búscalo ahí en los mensajes. Yo ya lo he enviado, la traducción de Santiago, de Judas y de Apocalipsis en hebreo. Ahí lo puedes buscar. Entonces vemos en Hechos 21, 18 al 24, que era costumbre en esa época de malinterpretar las palabras de Pablo, de Poilus, como se le llama ahí, ¿no? Pero eran mal interpretadas. Es mentira lo que se decía de él. La Torá era lo que él enseñaba. Y hay versículos que él dice que él es guardador de la Torá ante todo. Y esos versículos no se citan, pero están ahí. Y se citan los que se malinterpretan. ¿Por qué? Porque hay un rechazo a la Torá de Elohim, un rechazo a Elohim, diciendo que la Torá es esclavitud, así como tú dijiste de Yanira. Pero no es esclavitud, sino que en Santiago nos dice que la Torá es gozo, es alegría. Lo contrario es esclavitud. Y si nos ponemos a leer los Salmos, la Torá nos dice que es lámpara a nuestros pies, es libertad, es salvación. La Torá es hermosa, porque nos ayuda a poder vivir de la manera correcta delante de Elohim. No son ritualismos la Torá. Deuteronomio 28, 1 al 2, dice de esta manera: y será que si atentamente escuchas a la voz de Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, para guardar haciendo todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, te pondrá Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim en alto sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán cuando escuches a la voz de Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim. ¿Cuándo te van a alcanzar las bendiciones? Cuando escuches a la voz de Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim. La palabra escuchar en hebreo es Shema, que no solo significa escuchar, sino también obedecer. Es una escucha activa. Tú escuchas y haces lo que escuchas, ¿no? Es una obediencia. Y Adonai está diciendo que la bendición es por el escuchar, por el Shema, por el obedecer su palabra. Y en eso nosotros estamos perfeccionándonos, en guardar su palabra, no de manera legalista, no de manera ritualista, sino de una manera vívida en nuestras vidas, accionando la emuná, la firmeza, la constancia, porque emuná no es fe, sino que es fidelidad, constancia, perseverancia en el Adón Yeshua. Y el Adón Yeshua, ¿qué dice? El Adón Yeshua dice, Juan 14, 15, si me aman, guarden mis mandamientos. Él no dice, si me aman, cántenme canciones lindas, si me aman, lloren, si me aman, sientan mariposas en el estómago, si me aman,
escríbanme poemas, si me aman oren todo el tiempo. No, si me aman guarden mis mandamientos. Eso es lo que está diciendo Yeshua. El amor se traduce en acción a los mandamientos de Elohim. Amor en hebreo viene del verbo dar, que significa dar accionando, ¿no? Eso es amor, no es un sentimiento. Y en el versículo 21 de Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me haré ver a él. ¿A quién? Al que guarda sus mandamientos. No al que no los guarda, no al que dice yo no guardo la Torá, sino al que la guarda. Y esas son palabras de Yeshua, no de Pablo. ¿De qué estamos hablando? Son palabras de Yeshua. Pero esto está velado, está cegado. Están cegados. Javier dice, por eso Yeshua estaba tan enojado con los fariseos y los sacerdotes del templo. Llevaban a las personas al error con mandamientos de hombres. Así es. Eso es el otro punto, el otro extremo, ¿no? Porque está el extremo de que, bueno, no guardemos la Torá, porque ya estamos libres de la esclavitud de la Torá, ¿no? Y está el otro extremo, ¿no? Que no guardan la Torá tampoco, pero dicen que la guardan, ¿no? Es toda una paradoja, ¿no? No guardan la Torá, sino que guardan mandamientos de hombres, pero a los mandamientos de hombres le llaman Torá. Imagínense la confusión que hay, el Babel, ¿no? El Babilonia en las cabezas de las personas. Una confusión tremenda, pero que Adonai nos ha liberado de eso, por eso dice, salgan de Babilonia, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean castigados junto con ella, porque sus iniquidades han subido hasta el cielo, y Adonai la ha recordado, y le pagará el doble por sus iniquidades. Eso dice en Apocalipsis. Así que en la Revelación hebreo, en el libro de Sodot, que significa misterios o secretos de Adonai. No revelación, el libro de Apocalipsis en hebreo no se traduce, no es Itgalut, ni tampoco es Jasón, como se conoce comúnmente. Hay manuscritos hebreos antiguos que se le llama Sodot, así era el nombre original del libro, no Itgalut, no Jasón, sino Sodot. Viene de la palabra Sod, que significa un secreto, un misterio, algo oculto, que Adonai da a conocer, por eso dice, me manifestaré a él. ¿Sí? Y en este libro de profecía, Adonai da a conocer los misterios que serán en el porvenir. Así Adonai nos da a entender que su Torah sigue en pie, como dice Yeshua, que dice que ni una letrita, ni un tilde pasará de la Torah, ¿sí? Hasta que el cielo y la tierra pasen. Nunca. ¿Han pasado los cielos y la tierra? No. Entonces la Torah no pasó. La Torah sigue. Yeshua dice, yo no vine a abolir la Torah, sino que vine a completarla. O sea que la Torah le faltaba una piecita que era Yeshua, ¿no? Que era el que hacía plena la Torah, porque él es la Torah con vida, la Torah que camina entre los hombres, porque él guardó la Torah al pie de la letra, y así nosotros tenemos que caminar como él caminó. Entonces, si decimos que caminamos como él caminó, ¿por qué no tenemos que guardar la Torah si él guardó la Torah? Él caminó de esa manera, ¿no? Entonces Yeshua nos da a entender todo esto, que por generaciones nos han mentido, por generaciones nos han ocultado la verdad de la Torah de Adonai. Y la Torah es la instrucción, la enseñanza de Adonai para su pueblo. Y la mayoría de las veces la palabra Torah es traducida como ley. ¿Por qué? Porque las traducciones de la Biblia no son traducciones textuales, no son traducciones literales, son traducciones dogmáticas, son traducciones según las creencias y también tradicionales. Los traductores ya tienen en su cabeza la tradición de esa palabra, ¿no? Entonces dicen, Torah se traduce como ley porque me enseñaron así, y no se ponen a buscar la etimología de la palabra, o si la buscan no le dan importancia, porque hay versículos, y lo he leído, ¿sí? Hay versículos que se traduce Torah como enseñanza, y sí los hay, pero no son en los versículos en que habla de la Torah de Elohim, ¿sí? Sino en, por ejemplo,
en la mujer virtuosa, que no es virtuosa, sino que es fuerte, Eshet Ha'il, mujer fuerte, también se ha traducido mal, dice que ella tiene la enseñanza, ¿sí?, de verdad en su boca. Esa palabra enseñanza es Torah y se tradujo como enseñanza en algunas versiones, o en otras como ley, pero en otras como enseñanza. Eso quiere decir que ellos saben que Torah significa enseñanza, pero se traduce como ley. Y ustedes me pueden decir, ¿qué tiene que ver la ley con la enseñanza? Si una ley es un decreto gubernamental de la realeza, ¿no?, y la enseñanza es la de un padre. Eso no quiere decir que la Torah tenga dentro de ella el decreto, la constitución del pueblo, porque es así, porque dentro de la Torah está el dat, el decreto, ¿sí? También está el huk, que significa también decreto, está la mitzvah, que significa mandamiento, ¿sí?, y son facetas de la Torah, que significa una instrucción de un padre. Por ejemplo, la palabra moré o moré, que se traduce como maestro, viene de la palabra Torah, que significa enseñanza, porque un maestro enseña, un maestro no dictamina una ley, sino que enseña. Así es la palabra Torah. Por eso es verdad, por eso es libertad. ¿Qué mejor que tu padre te enseñe a hacer lo correcto? Eso te da libertad. Eso te enseña a crecer, a hacer correctamente las cosas, a no vivir en la mentira. Y cómo nosotros rechazamos la instrucción de Adonai, cuando Adonai está dispuesto a enseñarnos. Estamos acostumbrados a ser bastardos, estamos acostumbrados a desobedecer, a ser hijos rebeldes, a ser huérfanos. Pero Adonai nos quiere llamar hijos, por eso dice que somos llamados hijos de Elohim. Si guardamos que la Torah, que significa instrucción de un padre, si nosotros no guardamos la Torah, que es la instrucción del padre, ¿cómo vamos a ser llamados hijos? No tiene sentido. Tenemos que guardar la Torah, tenemos que recibir la instrucción para ser llamados hijos. Vamos a dar gracias a Adonai para dar por finalizado este tiempo. Gracias Adonai, gracias Padre, porque tú nos enseñas tu instrucción, tu Torah, tu mandamiento, nos llenas de vida, de libertad, nos quitas la opresión, Padre, la estrechez del mundo, Padre, la esclavitud del mundo, y nos haces siervos tuyos, Padre, ¿sí? Que pasaremos tribulación, estrechez, pero con tu Torah, sabiendo que tú nos das vida en tu Torah, y que tenemos la vida perdurable, la Haim Olam, la vida perdurable, la vida para siempre en Yeshua Mashiach, nuestra salvación, nuestra redención. Gracias Padre, en el nombre de Adón Yeshua, enséñanos tu Torah, enséñanos a estar por encima del decreto, enseñoreándonos del mandamiento para que el mandamiento lo hagamos en nuestras vidas y que estemos debajo de las bondades tuyas, con tu bendición y no con tu desprecio, Padre. Ten misericordia de nosotros y enséñanos, en el nombre del Adón Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Así que hermanos, damos por finalizado este tiempo. Ha sido un tema muy importante, muy tremendo, muy controversial para muchos, pero que es la verdad. Y Adonai nos ayuda a entenderla y basarnos en las Escrituras, no en ningún pensamiento de hombre. Y que la Escritura es para siempre, no termina, sino que es Olam, es para siempre. Adonai los bendiga y los guarde, hermanos. Si quieren volver a ver la enseñanza, el video, lo pueden volver a ver en YouTube o también en Facebook, ¿sí? Para poder repasar o escuchar el principio si no lo han visto desde el principio, o si lo quieren compartir con sus amigos, familiares, con alguna persona que en particular que ustedes quieran compartirlo, por Facebook y por YouTube lo vamos a subir a continuación para que ustedes lo puedan ver y compartir. Así que hermanos, que Adonai los bendiga, los guarde,
y haga resplandecer su rostro hacia ustedes y les ponga Shalom. Que Adonai los bendiga.